Siempre que viajo tengo la costumbre de visitar sitios emblemáticos. Quienes siguen estas historias saben de mi interés por los cementerios. Aprovechando mi estancia en Kotor, voy a ese lugar que muchos pasan de largo, pero que merece verse con calma por su historia, arte y las novedades que allí se encuentran. Acompáñenme en este recorrido por el que dicen es el cementerio más bonito de Montenegro. Sean todos bienvenidos. Para entender el cementerio de Scaljari hay que ir a sus orígenes a 1840, cuando se fundó. Por aquel entonces era costumbre enterrar a la gente en las iglesias o sus alrededores, como se hacía en toda Europa. Pero las autoridades austriacas que gobernaban la zona decidieron cambiarlo, prohibieron los enterramientos dentro de la ciudad y ordenaron construir un nuevo cementerio, fuera de las murallas de Kotor, en el barrio de Scaljari. Allí residían pacíficamente tres religiones: judíos, ortodoxos y católicos, a quienes inicialmente se asignó este lugar. Este cementerio no es solo un lugar de muertos. Aquí descansan personas de muchas nacionalidades, súbditos del Imperio Austrohúngaro, cuyos descendientes hoy viven en varios países europeos y a veces vienen a buscar las tumbas de sus antepasados. Es conmovedor pensar que alguien desde Austria o Italia pueda buscar aquí el nombre de un bisabuelo que nunca conoció. El cementerio es un puente entre el pasado y el presente, y como curiosidad, es el primer cementerio digitalizado de Montenegro. Están desarrollando una plataforma tipo Google View para que cualquiera pueda visitarlo desde casa, iniciativa que ha generado interés entre quienes buscan antepasados en esta zona. El cementerio está rodeado por muros de piedra, con pequeñas vías que invitan a caminar y muestran su belleza. Destacan los cipreses plantados en 1872 que simbolizan la vida eterna en muchas culturas. También hay palmeras sueltas que aportan un toque mediterráneo. Entre árboles y cercados de piedra se ven capillas familiares y mausoleos, como el de la familia Marovich, de estilo neoclásico, con su pórtico sostenido por cariátides. Es un lugar que, pese a ser un cementerio, no transmite tristeza, como ocurre en otros camposantos donde las tumbas se cubren de maleza y olvido. Joyas que se encuentra uno en este lugar son estos bustos, esculturas y sitios muy exclusivos tipo mausoleo, como este que estamos viendo a continuación. 4 columnas en forma de diosas. Observen qué belleza. Y un espacio de recogimiento interno. La forja en forma de ángeles juntos, simétrico. Y observen, es un mausoleo con 12 plazas. Ahí pueden ver. Lo bello es los exteriores. No solamente estas estatuas que sirven de columnas, sino los alrededores. Miren. Es muy bonito esto cuando uno encuentra en los cementerios estos lugares para apreciar la historia de los mausoleos y el arte clásico. También se encuentran las manifestaciones de afecto reciente. Estos son flores artificiales que las meten en una especie de pirámide con cristal para que no se dañen en el tiempo, no se sequen. Y
como buen cementerio, tiene sus dos plantas. Esta planta que sería la más antigua y la planta de abajo que es la más reciente. Vamos a seguir caminando por este cementerio en Kotor. Dejo la parte monumental del cementerio de Kotor y vamos a la planta baja. Está dividido por dos secciones, una que es superior y esta que es una planta a nivel. Es un cementerio cercado a piedra, como pueden ver. Al otro lado está la calle y aquí vemos muchas tumbas ortodoxas. Se identifica lo ortodoxo por la forma de la cruz que tiene en los extremos. Tiene ornamentación, no es derecha como la cruz católica o cristiana. Aquí pueden ver el recorrido, ya está pegando un poquito el calor, y esta ya sí puede ser una iglesia ortodoxa, una especie de capilla. No hay así nada especial en esta zona, por lo que vamos a caminar, a cambiar de zona y también a que no nos dé directamente el sol. Y ya son tumbas más recientes. La parte de arriba eran de 1920, 1940 y aquí ya son de finales de los 60 a 90. Como pueden ver, hay una zona, un camino bien determinado, es este. Hay unos mausoleos que son estos, donde puede haber varios nichos o tumbas, y otra joya que la veo ocasionalmente en este camino. Observen la belleza. Es que esto es lo bonito de visitar los cementerios. Miren qué belleza de ornamentación en la tumba. Una serie de tumbas para ver en este cementerio. Esta es la primera, muy antigua, de Anna Rotter. No sé quién es, pero el metal está prácticamente oxidado. La segunda en la que hago hincapié es este piloto y una persona abrazando una cruz. Ya se le han caído las extremidades a la cruz. Otro punto para mostrar es cuando se agrupan las cruces, ya vencen los nichos y los ponen en cierto lugar, sea en una tienda o los dejan agrupados como aquí, más de 10 cruces sobre una de piedra. Y una cuarta tumba en este sitio que es de una familia Ivankovic. Miren el tallado sobre piedra. Este en sí es el cementerio de Kotor, otro cementerio más que recorro para estado natural viajero. Muy bonito este lugar. Confieso que ya había estado aquí unos años antes y se mantiene. Es arborizado, tranquilo. Veo que viene gente a hacer lo mismo que yo, fotografías, a caminar, a ver un poquito como de la historia de esta zona donde conviven bosniacos, serbios, montenegrinos y otras poblaciones, algunos rusos y ucranianos que han venido a establecerse. Espero que les haya gustado este recorrido muy tranquilo visitando cementerio de Kotor. Entonces, un saludo, suscríbanse al canal. Esta es una de las partes que hago en los recorridos, los cementerios, camposantos, y seguimos explorando lugares así.
Hasta pronto. Chao.